Lo siguiente es una información que ya más o menos sabíamos y hemos hablado un poco de esto en despachos anteriores. El puerto de Chancay, esta gran iniciativa china peruana, representa un riesgo para los Estados Unidos. ¿Un riesgo de qué naturaleza, dirá usted? De naturaleza geopolítica, porque evidentemente es un puerto, eh, porque evidentemente para los norteamericanos es una especie de asentamiento chino en América del Sur, que históricamente ha sido considerado, ya sabemos, el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, que los chinos estén invirtiendo en Perú a través de iniciativas como el puerto de Chancay significa para ellos un riesgo. Ahora, lo que no hemos observado es, con tanta frecuencia al menos, afirmaciones taxativas en ese sentido. Y ahora hay un profesor del Colegio de Guerra de los Estados Unidos, que es una institución de educación superior en los Estados Unidos de Norteamérica, hace referencia explícita a este tema, indicando que es un riesgo para la seguridad hemisférica, le pone, cuando en realidad es un riesgo para la seguridad norteamericana. Pero bueno, ellos, eh, los norteamericanos, se sienten como eh, defendiendo un poco al mundo, como la policía del mundo, y en ese contexto dicen lo que dicen. Vamos a analizar este tema aquí en sala de prensa. Y nuestro titular para los Estados Unidos en Puerto Chancay es un riesgo. Ya, dice esta nota de Infobae, el megapuerto genera dudas sobre su verdadero impacto. Mientras se promociona como un motor logístico para el Perú, especialistas advierten que podría reforzar la influencia china en la región y convertirse en un punto vulnerable en el plano militar. Nota de Alejandro Delgado. Ahí tenemos el megapuerto de Chancay, que sigue su desarrollo porque recordemos que a mediados de este año terminó la Marcha Blanca, empezó a funcionar full, pero entiendo que falta por construir todavía una parte, falta que crezca todavía más. El avance de las inversiones chinas en infraestructura portuaria en América Latina se ha convertido en un tema creciente de debate estratégico. En el Perú, el proyecto de puerto de Chancay, liderado por la empresa estatal china COSCO Shipping, junto a socios locales, ha despertado inquietudes sobre sus implicancias más allá del ámbito comercial. Para el profesor Evan Ellis, investigador del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, en conversación con RPP, esta obra plantea riesgos que deben ser evaluados en el marco de la seguridad hemisférica. Durante una entrevista con el medio mencionado advirtió que Chancay no solo debe analizarse como megaproyecto logístico, sino también como un posible punto de vulnerabilidad en caso de tensiones globales, especialmente frente a la presencia de China en el Pacífico, y teniendo a los Estados Unidos a China como principal enemigo, evidentemente, ¿no es cierto? El trasfondo de la inversión. El académico recordó que el año 2019, COSCO, que es la empresa estatal china, adquirió el 60% del proyecto, lo que le otorgó el control operativo y legal del puerto, mientras que la empresa peruana Volcán se mantuvo como socio minoritario. Este tipo de control exclusivo nunca antes había sido permitido en el Perú, afirmó. Para Ellis, esta decisión marcó un cambio en las reglas locales y reflejó cómo la promesa de desarrollo puede terminar inclinándose hacia los intereses de Pekín. Si bien el puerto de Chancay ha sido presentado como una oportunidad para abaratar costos logísticos y convertir al Perú en un hub regional, Ellis advierte que los principales beneficiarios serán las compañías chinas. En su análisis, la reducción de costos en el transporte marítimo terminaría fortaleciendo las rutas controladas por COSCO en otros países, mientras que los beneficios directos para el Perú serían más limitados de lo que se proyectaba. Y ahí tenemos una imagen del puerto de Chancay. Este es un análisis que hace el profesor Evan Ellis. Déjeme confirmar, sí, Evan Ellis, investigador del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. La verdad es que, sea dicha, y aquí tengo otro artículo de él, eh, escrito ahora mismo, hace poquito, donde él mismo dice en esta editorial implicación estratégica del puerto de Chancay operado por China.
La verdad es que el puerto de Chancay es un gran proyecto. em, ha permitido acortar notablemente la distancia entre Asia y América del Sur. Es una iniciativa que abarata costos, que dinamiza el mercado o las exportaciones de América del Sur hacia el continente asiático, pero que geopolíticamente hablando, por supuesto que es un enclave chino en América del Sur. Por supuesto, ¿quién podría negar eso? Ahora, ¿para quién es un problema eso? ¿Es un problema para América Latina? Yo creo que no. Yo creo que es un problema para los Estados Unidos, no para América Latina, ni siquiera para el hemisferio, como dice el profesor Evanelis, que estamos viendo aquí en esta publicación. Dice que este artículo examina Puerto de Chancay desde la perspectiva estratégica, centrándose en cómo Costco logró un control sin precedentes sobre la operación del nuevo megapuerto peruano, el impacto que el puerto probablemente tendrá en el sistema logístico global y sus implicancias estratégicas en tiempos de guerra con Estados Unidos. Sostiene que el proyecto es ilustrativo de cómo la RPC utiliza su influencia económica. La RPC es la República Popular China. Utiliza su influencia económica, la coordinación entre su gobierno y múltiples entidades comerciales y las prácticas predatorias en su contratación para asegurar ventajas comerciales, ampliando el poder de mercado y el valor añadido en una serie de industrias. También ilustra cómo la infraestructura física, la presencia y las redes humanas creadas a través de su creciente presencia comercial crean oportunidades que los militares de la República Popular China pueden explotar en tiempos de conflicto con Occidente, incluso cuando el valor militar es el principal impulsor de los proyectos per se. Esto se preguntó en su minuto sobre si la puesta en marcha de el puerto de Chancay iba a significar como resultado que este lugar fuera un enclave militar chino o que pudiesen eventualmente llegar naves de la Armada China al puerto de Chancay. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero es evidente, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que es evidente que eso pudiese llegar a ocurrir en una conflagración mundial. Eh, el puerto de Chancay es de capitales chinos. Los chinos son dueños de ese puerto. Evidentemente eso eh, es distinto a que ellos tengan soberanía sobre ese territorio y puedan llegar fácilmente naves chinas, pero tampoco creo yo es del todo descartable, digamos, porque van a utilizar los puertos amigos. Van a utilizar los puertos amigos y Chancay es un puerto amigo para los chinos. No digo que sea un puerto enemigo para Estados Unidos, pero es un puerto amigo para los chinos. Entonces, ahí está lo que dice el profesor Ellis, que creo yo sincera, una opinión que los norteamericanos tienen hace ya bastante rato con el puerto de Chancay. Otra nota. Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice el profesor del Colegio de Guerra de los Estados Unidos en esta nota. Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de los Estados Unidos, mencionó al puerto de Chancay construido principalmente con inversión china al ser consultado sobre los elementos que ponen en riesgo la seguridad hemisférica. Y está ahí la entrevista en RPP, que no vamos a escuchar aquí porque sería muy largo, pero ahí está disponible. Beneficios en disputa, sigue Infobae. El especialista señaló que incluso la creación de una zona económica especial dentro del puerto ha generado expectativas irreales. Mientras las autoridades peruanas creen que se trata de un mecanismo para potenciar el comercio local, Eli subraya que en la práctica corresponde a las exigencias de la empresa china para operar con ventajas tributarias. Eli dice dos cosas. Dice no solo que el puerto de Chancay, al ser dueño la empresa Costco Shipping, es un riesgo estratégico para el hemisferio, que yo no creo que sea un riesgo para el hemisferio, es un riesgo para los Estados Unidos, por supuesto, para la influencia norteamericana. Y además dice que puede ser hasta un enclave militar norteamericano. Lo que insisto es un riesgo para los Estados Unidos, no para eh, no para América Latina, porque por enclaves militares norteamericanos hay en todos lados, en fin. Y dice una tercera cosa, dice que las ventajas económicas para el Perú con este megapuerto en realidad no son tan relevantes como se planteaba desde un principio. Además destacó los planes de conectar el puerto con Brasil mediante un corredor bioceánico con inversiones que superarían los 12.000 millones de dólares. Según Ellis, aunque se presenta como un proyecto de desarrollo regional, en última instancia reforzaría la posición estratégica de los operadores chinos.
Sí, pero si el problema no es ese, evidentemente que si China pone 12.000 millones de dólares, que no creo, va a poner menos, Brasil va a poner otro poco, para construir esta conexión ferroviaria entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, evidentemente que va a ser un punto estratégico importante para los chinos, comercial, pero también estratégico y también geopolítico. Y ahí, claro, los norteamericanos pierden influencia. Ese es el riesgo, que los norteamericanos pierden influencia, pero no que los americanos vayan a, a estar en riesgo, digamos, por la influencia china, digamos. Más allá del aspecto comercial, Ellis enfatizó que el puerto también debe evaluarse desde una perspectiva militar. Tras 2 décadas de trabajo con las Fuerzas Armadas peruanas, el profesor reconoció el compromiso de estas instituciones con la soberanía nacional. Sin embargo, recordó que los cambios políticos frecuentes en el país pueden abrir las puertas a escenarios imprevisibles. A propósito de la... y en eso tiene razón, la gran cantidad de presidentes peruanos que hemos tenido en el último tiempo. En un eventual conflicto con el Indo-Pacífico, explicó, las fuerzas estadounidenses deben considerar la posibilidad de que infraestructuras controladas por China en América Latina sean utilizadas para fines estratégicos. Si los chinos tuvieran acceso, podrían emplear el puerto de Chancay para reabastecer sus buques de guerra, advirtió en conversación con el RPP, lo que representa una vulnerabilidad para Washington y la costa pacífica sudamericana. Sí, eso es cierto, pero el riesgo es para los Estados Unidos, no es para América Latina. Yo haría esa pequeña diferencia. Bueno, y ahí está el profesor Ellis. Ahí está. Interesante conversación. Si habla español, me gustaría poder entrevistarlo. Sería interesante. Poder hacer los contrapuntos que yo he señalado aquí, ¿no es cierto? Bien, ese es nuestro despacho para los Estados Unidos. Puerto de Chancay es un riesgo, evidentemente. Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. Gusto en saludarles. No olviden cooperar con nuestro medio, darle me gusta a este video para que tenga mayor alcance y hágase miembro del canal de YouTube, suscríbase. Seguimos recibiendo personas que quieran hacerse parte de esta comunidad y también puede visitar nuestro sitio web saladeprensa.cl donde también puede colaborar. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao.